Estamos de vuelta en Mesa Central. Ante el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que a la par de la adaptación de la base aérea de Santa Lucía, se modernizarán los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Toluca. Hoy vamos a analizar las condiciones que ofrece precisamente la terminal aérea allá en Toluca, en el Estado de México, y saber si es viable o no. Para hablar sobre este tema, por supuesto, me acompañan los editores de El Financiero, Jesús Ugarte, Gonzalo Soto e Isaid Mera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Buenas tardes, señores. Bueno, precisamente ayer vimos publicado un material al respecto. Hoy también tuvimos un seguimiento. Ayer particularmente hablaba la sección de empresas acerca de si es viable o no es viable la opción de Toluca. Nada más aclarar, Gonzalo, Abraham, perdona. Me estás cambiando. ¿Qué pasó? Sí, la opción que plantea alternativa, conocemos ya del anuncio de la cancelación del NAIM, es reacondicionar el aeropuerto de Toluca y el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Benito Juárez. Benito Juárez, con una inversión de 5,000 millones de pesos y para que operen de manera simultánea con 2 pistas en Santa Lucía. Esa es la propuesta del presidente electo. Y bueno, sí, hay 4 factores que los expertos ven que hacen de alguna manera inviable la operación simultánea de Toluca con Santa Lucía y con el AICM. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, en principio el desinterés no solo de los pasajeros, sino también de las aerolíneas de trasladarse a Toluca, ¿no? Ese es y lo vemos. Pero si no les queda de otra. Habrá que ver. Bueno, hay que ver, aún cuando no quedaba mucho, que fue hace como unos 10 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, se dio un desplome en el tráfico de pasaje de 84%. Es decir, para darte algunos números, primeros 9 meses de este año, el Aeropuerto Internacional de Toluca atendió a algo más de 600,000 pasajeros. Esto es 84% menos que los 3.1 millones que atendió en el mismo periodo del 2008. Es decir, si vemos un desencanto total por el aeropuerto. Poco más de 600,000. Y que poco más de 600,000, o digo, menos de 700,000 no es nada respecto de la demanda que existe. Sí, incluso nada a la luz de un aeropuerto que se ha dicho tiene una capacidad de atención de 8 millones y que se buscaría, como parte de este plan, ampliarlo a 10 millones. Ese es un primer factor. La otra es distancia, que es un factor muy importante, creo que es un factor de peso. Resulta que entre Santa Lucía y Toluca son 60 kilómetros de distancia. Entre Santa Lucía y el AICM, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, son 40 kilómetros. Entonces, sí, es un desincentivo. Imagínate, alguien pensaría, pues hay que utilizar el tren México-Toluca. Imagínate tú con un equipaje que pesa 25 kilos, que pesa 50 si llevas más. Imagínate en los tumultos, poder moverte es muy complicado. ¿Qué pasaría con el Uber? Estuvimos revisando por ahí. ¿Cuánto te costaría contratar un Uber, moverte de Santa Lucía al AICM? Son 540 pesos. ¿Cuánto te costaría moverte de Santa Lucía por Uber a Toluca? Serían 1,275 pesos, lo que te cuesta una ruta, un vuelo en viaje sencillo, ¿no? Algún destino aquí dentro del interior del país. Acapulco por el fin de semana. Así es. Y la otra también, los analistas o expertos consideran que pues, prácticamente está descartado Toluca para que pueda operar como un hub internacional, porque no tiene conectividad, no hay conectividad con Toluca. Y finalmente el tema de los costos, ¿no? Se considera que puede duplicar los costos de operación de las aerolíneas y con este incremento tras estar operando a Toluca y ello obviamente con ello trasladarían parte de esos costos al boleto de los aviones, lo cual pues sí sería más caro, sería un encarecimiento del servicio aéreo para los pasajeros. Entonces, esas son las 4 factores que ven los expertos como algo inviable, que hace inviable la operación simultánea de Toluca con Santa Lucía y el AICM en este esfuerzo del gobierno entrante, el próximo gobierno, por aliviar el problema de saturación
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Toluca es la opción más desangelada de todas las alternativas posibles a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Quienes conocemos o quienes hemos tenido la posibilidad de ir ahí, sabemos que Toluca más bien ha operado para una cuestión más bien de vuelos privados, vuelos charter. Aviación ejecutiva, exactamente, taxis aviación aéreos. ejecutiva, correcto, que es una aviación más bien de nicho, ¿no? ¿Por qué? Porque la terminal no es precisamente la más cómoda o la más eficiente para poder administrarlo, para poder procesar un número elevado de pasajeros, pese a que se dice que se ha comentado, como se decía ahorita, que tiene la capacidad para atender a 8 millones de pasajeros. En realidad, a ver, si estamos hablando de 600,000, es un aeropuerto que está no nada más subutilizado, pero está subutilizado también por la distancia. Ni a un 10% de su capacidad. Correcto, y porque además la conexión entre México, en la Ciudad de México y Toluca, no dista mucho de ser la ideal para poder facilitar o agilizar cualquier traslado. Creo que al final del día la cuestión logística está representando un reto gigantesco para la siguiente administración, de pasar de un solo aeropuerto a ahora tener una alternativa, no solamente de uno, sino hasta de 3 posibilidades, es, en mi opinión, bastante complicado, no solamente por cómo llego, sino también por una cuestión de seguridad, y eso es algo que quizá hemos pasado de largo muchas veces. Importante. En la cuestión de seguridad, técnicamente se le conoce como una zona ya, digamos, pura o libre, cuando ya pasaste tu equipaje, ya está documentado, ya nada más es cuestión de esperar, y ese es un traslado, pero no sale tu equipaje del aeropuerto. Pierdes esa zona estéril, zona estéril, la que le llaman en los aeropuertos, cuando tienes que salir de uno a trasladarte al otro. La cantidad de cosas que pueden pasar en el trayecto 40 y 60 kilómetros entre uno y otro también es un problema de seguridad que creo que tampoco lo hemos notado de manera tan clara. Aquí yo, en el tema de las distancias, no estoy muy de acuerdo. La verdad es que yo soy de los que creía que la mejor opción no era Santa Lucía ni Toluca, pero bueno, esa es la que va a ser. Y entonces ya analizando la que va a ser, el tema de los 60 kilómetros, pues bueno, por ejemplo, París, entre el aeropuerto, ayúdame... Orly y Charles de Gaulle. Y Orly hay 40 kilómetros. Claro. Y en Londres, en el aeropuerto Heathrow y Gatwick, hay 60 kilómetros. Pero es difícil. Pero ¿cómo es la operación ahí? ¿Qué pasa en estos aeropuertos como Gatwick u Orly? Pues en realidad son más para aerolíneas low cost. Es decir, si tú quieres un viaje low cost dentro de Francia o dentro del Reino Unido o incluso dentro de Europa low cost, muy probablemente te va a tocar ir a Gatwick o a Orly, y si tomas un vuelo de la Ciudad de México a París o a Londres, muy probablemente llegarás a los aeropuertos principales. Es decir, está demostrado que en otras ciudades que tienen más turismo que la Ciudad de México, como esas dos, pueden operar estos 2 aeropuertos, uno enfocado a low cost o a viajes más cortos y el otro terminal para vuelos internacionales. ¿Qué veo en el caso de Toluca? Por supuesto que el tren ayudará muchísimo. Pensar en ese aeropuerto y su conexión con la Ciudad de México sin un tren, pues me parece que no tiene sentido. Ahora con un tren que se va a inaugurar, si bien nos va el próximo año, a más tardar, con un poco de suerte, en 2 años, pues bueno, eso... por supuesto que facilitará la conexión Toluca-Aeropuerto. ¿Qué se necesitará también? Pues obviamente no solamente el tren que conecte la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, sino el aeropuerto de Toluca con la Ciudad de México. Yo no veo a alguien viniendo de Europa o de Asia y aterrizando en Toluca, insisto, para eso tendríamos el aeropuerto actual de la Ciudad de México, donde llegarían los vuelos internacionales. Pero a lo mejor si vamos a ir a Los Cabos, a Cancún, a Acapulco, pues probablemente en Toluca se convierte en nuestro Orly, en esa terminal de bajo costo, o Santa Lucía, en esa terminal de bajo costo. Es decir, en el tema de las distancias yo no estoy tan de acuerdo. En el tema de que las aerolíneas, pues como que no le tengan interés a Toluca, pues ¿qué le hacemos? Es decir, ahí está un aeropuerto que tiene capacidad para 8 millones, que está subutilizado en gran parte porque las aerolíneas no lo quieren usar. Pues ¿qué hacemos? ¿Hay que convencerlas o cómo? O sea, esa es mi posición. Yo nada más brevemente, mi crítica, digamos, a lo que estás comentando ahorita, Isaid, es ni el aeropuerto internacional actual de la Ciudad de México, Benito Juárez, y mucho menos Santa Lucía o Toluca, son Heathrow o el Charles de Gaulle. Así es. O sea, no tienen... Exacto, me parece que sí es como... O sea, ¿Pero por qué?
Porque tiene una mayor capacidad Heathrow, Charles de Gaulle tiene una mayor capacidad. Con el de la Ciudad de México. Por Es eso, decir, y en este por caso, eso, Heathrow Gatwick con Toluca. Heathrow y Charles de Gaulle tienen mucha más capacidad que el Benito Juárez. Tienen una mucho mejor infraestructura que el Benito Juárez. Tienen mucha mayor movilidad que el Benito Juárez. Por eso, el tema no son los aeropuertos, en realidad son los aeropuertos satélite, la discusión. Sí, ok, yo entiendo esa parte, pero sabemos que el aeropuerto actual está saturado. Entiendo, pero se utiliza Gatwick, se utiliza Orly, se utiliza Tegen en Alemania, se utilizan todos estos aeropuertos secundarios en Europa y en otras ciudades, por ejemplo en Estados Unidos. No llegas al JFK necesariamente, puedes salir de Teterboro, puedes salir de Newark. Pero lo que voy es, ninguno de esos aeropuertos tiene, esos aeropuertos tienen una capacidad bastante superior y tienen una conectividad y una infraestructura mayor a la que tiene el aeropuerto internacional. Pero también estamos hablando de una ciudad recordemos que tiene muchas más operaciones que la Ciudad de México. Y en el tema de las distancias, y mencionando, por ejemplo, el tema del Uber, ¿cuánto nos cuesta un taxi? Pero la gente no solamente va en Uber. ¿Cuánto cuesta un taxi, digamos, al aeropuerto, ya a cualquiera de los aeropuertos en Europa, ¿no? O sea, creo que haya... En Madrid, 30 euros. Claro, y supongo que es un caso bajo. Barato, sí, ¿no? claro. Un caso barato. El punto es, y ahí sí coincido con Isaid, creo que es impensable pues la opción de reactivar las operaciones en Toluca sin pensar en el tren. En el caso de... Y no solamente el tren. Y no solamente el tren. Y aún el tren. A ver, yo te planteé hace un momento, tú llevas 25 kilos, llevas 30, llevas 50. A ese punto es decir, ¿qué vas a hacer tú con el tren, con los tumultos, Vamos, es inoperable. Doctor, pero usted que es un hombre de mundo. Si tú llegas a Charles de Gaulle... si tú llegas a ese aeropuerto, difícilmente, bueno, yo no he conocido a nadie y yo tampoco lo he tenido, no sé si tú, haces una conexión que te haga trasladarte a Orly. En realidad, tu conexión sale de ahí mismo. Sí, o sea, no te mueves. Eso de que llegas a Heathrow y después te tengas que ir a Gatwick, eso no pasa. Exactamente. Es decir, es un tema de hacer la operación eficiente. No tiene sentido que yo quiera ir a Cancún viniendo de Madrid, que llegue al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y después me hagan ir a Toluca. Es decir, ahí las operaciones tienen que tener sentido. Yo no entiendo la cosa y mi cuestionamiento es, Heathrow tiene la capacidad para recibir vuelos internacionales y al mismo tiempo de ahí diferirte hacia un lugar, hacia un vuelo más local o digamos regional, que el AICM ahorita lo que estamos viendo es una saturación importante. A eso es a lo que voy. O sea, creo que al final del día, ¿para qué tienes entonces 3 o 4 aeropuertos cuando con uno tenías la capacidad para hacerlo? Creo que logísticamente no hemos resuelto ese problema. Te serviría, insisto, para vuelos... Vamos a ver, dejemos de hablar de vuelos internacionales. Okay. Vuelos locales. ¿No te serviría Toluca como una terminal donde salga muchos vuelos? Mi respuesta ahí es no ha servido. Claro. A ver, mi respuesta ahí es que no ha servido. Estamos hablando de interconectar. A ver, estamos hablando de conectar de alguna manera 3 aeropuertos. La pregunta aquí es, ¿por qué no ha funcionado? Tú señalas, ¿por qué no ha funcionado ni siquiera para vuelos locales? Claro en el Viene a pique el desplome. A ver, desinterés de las aerolíneas y de los usuarios. Yo creo que estás comparando cosas diferentes. A ver, voy a retomar esto. Permíteme. Hacer una pregunta. ¿No estamos muy mal acostumbrados? A ver, claro que ahorita no es atractivo irte a Toluca porque tienes que ir solamente en auto o en un autobús. Teniendo un tren, tú como usuario, es probable que sí consideres ir a Toluca si, por ejemplo, el pasaje es más barato o si te vas a evitar los tumultos del aeropuerto. Es decir, si en un tren, pues claro que es complicado. A ver, hay aerolíneas como Volaris, por ejemplo, que ha aumentado operaciones de manera significativa, tráfico, operando lo que se le llaman rutas punto a punto. Es decir, estamos hablando de origen-destino que no pasa, rutas que no pasan por la Ciudad de México. La pregunta es, ¿por qué no se ha desarrollado aviación regional en Toluca? Es eso. ¿Por qué no vemos un repunte en el tráfico? Al contrario, vemos un desplome. Y un poco retomando lo que habíamos comentado hace un rato, no es comparable lo que está haciendo Isaid por temas de movilidad, ya lo comentabas, por temas de capacidad. Es decir, es incomparable lo que estás haciendo. Ahora, y perdón, también recordarle, estamos hablando de aviación de pasajeros, pero también quiero que retomemos el tema de carga. Nos queda poco tiempo, así que vamos a pasar al tema de carga. El tema de carga, mira, el tema de carga lo que podemos decir es el Santa Lucía o el plan que hasta ahora ha dado a conocer, lo poco que conocemos del gobierno electo es, no hay un plan maestro, no hay un programa que dé a conocer pues qué va a pasar con la carga aérea, es decir, qué capacidad va a tener Santa Lucía o estos 3 aeropuertos interconectados en el tema de carga aérea. Es un sector, a ver, no los datos, ahí es un sector que vale al año, obtiene ingresos, o las aerolíneas a través de $900 millones, crece 4% al año,
Y bueno, lo que actualmente en el ICM se están destinando 50,000 metros cuadrados de superficie para la carga aérea. En el caso del NAIM, el aeropuerto de Texcoco, se planteaban 200,000 metros cuadrados de superficie para ello. Es decir, esta famosa ciudad logística, así es, ¿no? prácticamente se estaba cuadruplicando la capacidad del ICM. Yo le pregunto aquí a Isaid, ¿qué plantea Santa Lucía al respecto? Es decir, vale cerca de 900 millones de dólares el tema negocio. de Santa Lucía me parece que se ha dicho poco o nada. No, en este tema, dime de carga aérea, ¿qué plantea? ¿Qué propone? ¿Qué propone? Es que no lo sé, pues si no lo han dicho, pues, ¿cómo lo voy a pues, saber? Dímelo. Es que tú defiendes, Yo no a ver, tengo acceso a creo los que planes, padecemos de amnesia. Te voy a decir una cosa, tú defendías Texcoco, defendías Santa Lucía, tú defendías yo no defendía Toluca Santa Lucía. y estabas en contra de Texcoco. Ahora resulta que dices, hace un momento decías que no, era al revés. Yo estuve, de hecho, Digo, hay que tener memoria. En contra de la consulta. Yo nunca estuve en contra de Texcoco. Bueno. Digo, creo que el asunto más bien era cómo se había politizado y la discusión que habíamos tenido ya, que varias discusiones que hemos tenido en esta mesa, han sido más del asunto de cómo se politizó la construcción del Naim. En fin, se nos acaba el tiempo. Les voy a pedir brevemente sus conclusiones sobre este tema, por favor. Yo creo que si se ha logrado en otras ciudades, no veo por qué el miedo a que esto fracase. Yo insisto, yo creo que la mejor opción era seguir con Texcoco, pero la opción que hay es esta. Pues bueno, hagamos lo posible. Es decir, no nos quedemos en el, es que si hubiera... Ya está, vamos a hacerlo, porque si no, no vamos a salir del pantano. Yo creo que si Toluca nunca despegó como el aeropuerto regional que se pretendía, es por algo. Hay algo que no estamos viendo, que las aerolíneas quizá vieron que no le estaba satisfaciendo ese aeropuerto. Y creo que al final del día, si bien existen estas alternativas en otras ciudades, creo que sí son características un poco diferentes a lo que tenemos aquí. Y creo que más bien, si lo vamos a aplicar, deberemos tener de verdad un proyecto logístico muy detallado sobre cómo se va a operar estas tres terminales. Que hasta ahora no se tiene. No lo tenemos. Sí, este modelo de operar simultáneamente las tres opciones, Toluca, Santa Lucía, ICM, creo que está destinado al fracaso. Nos podrá resolver en el mediano, el corto plazo, solucionar el problema de saturación, pero como lo han comentado los expertos, en 8 años seguirá el problema de saturación y habrá que pensar en ese entonces en un nuevo aeropuerto y se va a perder demasiado tiempo, porque también diseñar, planear un nuevo aeropuerto, hay que ver el NAIM llevó 20 años o más su planeación y se tiró a la basura, es un proyecto que se tiró a la basura lamentablemente. Pues es el análisis que hacen los editores, por supuesto, de El Financiero. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresamos